Buenos días chicos, el tema de hoy es el Imperio Bizantino, ¿sí? Bueno, antes que nada recuerda, después de ver este material, repasa también la información de tu compendio y, con todo ello, realiza un organizador visual de tu preferencia, mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, entre otros, en tu cuaderno. Luego, resuelve las preguntas propuestas en las páginas 117, 118 y 119 de tu compendio. Finalmente, deberás presentarme el trabajo o tu trabajo el próximo jueves 2 de abril. Sin más preámbulo, sigamos. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el antecedente del Imperio Bizantino? En primer lugar, tenemos que saber que el Imperio Bizantino se llama así, ¿ya?, porque surge en la antigua ciudad de Bizancio, ¿ya? En el año 330, el emperador Constantino funda la ciudad de Constantinopla sobre la antigua ciudad griega de Bizancio, ¿sí? En el año 395, Teodosio, emperador romano, hasta ese entonces gobernaban los romanos ahí, Teodosio divide Roma entre sus dos hijos. A Honorio le da el occidente y a Arcadio le corresponde el oriente. Vamos a ver cómo está dividido el Imperio Romano. Hasta aquí estamos hablando del Imperio Romano como antecedente del Imperio Bizantino, ¿no? Por eso aquí claramente dice, el Imperio Romano de Oriente será llamado también Imperio Bizantino, ¿sí? Aquí en el año 395, Teodosio divide el Imperio Romano, todo este Imperio Romano, en dos para que cada uno de sus hijos gobierne una parte. Además que ya el Imperio Romano políticamente estaba decayendo, no estaba en decadencia. Y pues antes de que ocurra algo catastrófico, decidió dividirlo para que sus hijos puedan gobernarlo de una mejor manera. Bueno, vamos a ver. ¿Qué decía lo anterior? Que gobernó la península itálica, la península balcánica, la península de Anatolia, ¿no?, y norte de África, hasta lo que es sur de España. Todo lo que tú ves aquí delineado con rojo es lo que abarcó el Imperio Bizantino durante el gobierno de Justiniano, ¿ya? Eso va a ser entre los años 527 y 565. Pero después, pasando los años, en el 1020, el Imperio Bizantino se va a reducir a solamente lo que está de rosado. Y finalmente en 1360 se va a reducir a lo que está de rojo. Características del Imperio Bizantino, o sea, qué es lo que caracterizó, qué es lo que lo hizo diferente de los demás imperios, ¿ya? Le dio bastante importancia a la actividad agraria. El comercio fue la principal actividad económica, ¿ya? Justamente el Imperio Bizantino, o mejor dicho, Constantinopla, era el puente comercial entre Europa y Asia. Aquí se ve muy pequeño, pero en esta parte puedes ver, Constantinopla está aquí. ¿Sí? Esto es parte de Europa y esto ya es Asia. Si querían intercambiar productos, solamente tenían que cruzar el estrecho que se encuentra aquí. ¿Sí? El estrecho que se encuentra aquí, o el mar que está acá, o este estrecho que se encuentra aquí. Este estrecho se llama Dardanelos, Mar de Mármara, y este es el estrecho del Bósforo. Solamente tenían que cruzar el estrecho del Bósforo y de Europa ya estaban en Asia. Bueno, continuemos.
También la ventaja del Imperio Bizantino es que mantuvo un poder centralizado, ¿ya? Porque tenía una jerarquía pública bien marcada, las clases privilegiadas y el sector sin privilegios, ¿no? El grupo dominante era el clero, los terratenientes y la realeza, mientras que el sector dominado eran los artesanos, los siervos y los esclavos que no tenían derechos. Combinó elementos culturales árabes, persas, griegos, romanos del Lejano Oriente, etc. Esto lo vamos a ver después en su arquitectura sobre todo. A ver, esto, esto, porque me estoy refiriendo a la imagen, es un mosaico. Y es el mosaico del rostro de uno de los mayores emperadores del Imperio Bizantino. ¿Sabes quién es? Si no lo sabes, te ayudo. Su nombre empieza con J, con J de Justiniano. Y vamos a estudiar lo que hizo él. La era justiniana va a ser llamada la época de oro, del 527 al 565. Ya fue el más grande, más importante emperador bizantino, ya, porque en su época fue una época de total esplendor cultural. Expandió su territorio, su máxima expansión llegó hasta Europa y el norte de África. Como te mostré en el mapa anterior, todo lo que estaba delineado de rojo se llegó ahí gracias a Justiniano. Encarga a Triboniano la compilación del Corpus Juris Civilis Romani, el cuerpo de derecho civil, que está compuesto por el Codex, las Institutas, el Digesto o Pandectas y las novenas. Y él va a encomendar la construcción de la Basílica de Santa Sofía, ¿sí? Esta basílica va a pertenecer a la Iglesia Católica en un primer momento, pero luego va a transformarse en una mezquita. Es esta. Estos son maniretes, son de influencia árabe. Esto lo agregan después. Solamente habían construido la catedral, la basílica, ¿sí? Todo esto tiene una majestuosidad grande y lo vas a ver ahora. Esta es la catedral por adentro, ¿sí? Tuvieron que ingeniárselas para poder poner esa bóveda ahí. Ya, acá hay bóveda. Acá, por ejemplo, ¿dónde se sostiene esa bóveda? En estos arcos. 1, 2, son como 8 arcos, si es que no me equivoco. Y esos semiarcos están sostenidos en otros arcos. Bueno, vamos a pasar a la querella de los iconoclastas. Esto ya es después de la época de Justiniano. ¿Ya? ¿Qué es la querella de los iconoclastas? Es que el obispo de Roma, que generalmente llamamos papa, ¿ya? Va a tener problemas políticos, sobre todo. Lamentablemente en la época medieval, porque esto es Edad Media, algunos papas, no todos, ¿no? ¿Ya? Algunos papas les interesaba llegar a ser papas porque tenían poder político, ¿ya? Bueno, el papa estuvo discutiendo sobre su autoridad, sobre su influencia política con el emperador de Bizancio, ¿ya? También vale aclarar que al obispo de Bizancio o Constantinopla se le llama patriarca, ¿ya? Y te lo digo para que después lo puedas identificar, ¿no? ¿Ya? ¿Qué va a suceder aquí? Esta fue una lucha por demostrar los poderes enfrentados del obispo de Roma, o sea, el papa, depositario de la tradición del Imperio Romano Occidente, y el emperador en Bizancio, cada vez más poderoso y sin deseos de acatar la autoridad proveniente de Roma. O sea,
el emperador de Bizancio, ya, de esa época, no quería obedecer las órdenes del Papa, ¿ya? Lo que pasa es que en esa época la iglesia estaba muy, por decirlo así, inmiscuida, o sea, se interesaba mucho por temas políticos, ¿sí? Y el emperador de Bizancio, del Imperio Bizantino, no quería obedecer al Papa, pues no. Para él solamente era un obispo más. ¿Qué va a ocurrir? En el año 728, el emperador de Bizancio, León III, vencedor de los árabes, decidió suprimir el culto a las imágenes, porque las consideraba idolatrías. Rápidamente fue condenado por el Papa Gregorio II. La situación se solucionó cuando el emperador Miguel III accedió a restaurar el culto a las imágenes. ¿Qué va a suceder aquí? A ver, va a suceder lo siguiente. Algunos consideran, ya, que las imágenes religiosas, por ejemplo, que uno tenga su estampita, es un acto de idolatría, ¿ya? Lo que pasa es que el obispo de Constantinopla, ¿ya? El obispo de Bizancio, era muy pegado a la tradición, ¿ya? Era muy pegado a la tradición, ¿ya? Entonces, según en el Antiguo Testamento, se prohíbe el culto a cualquier imagen, a cualquier ídolo, ¿ya? A cualquier otro ser que no sea Dios mismo, ¿no? Y en el Antiguo Testamento Dios condenaba a todo aquel que adoraba a ídolos, pues, ¿no? Como ya lo dije. Y pues se empezó a confundir, ¿no? Pensaban que el hecho de tener la imagen de un santo o el yeso, por decirlo así, de un santo, es como si nosotros los católicos estuviésemos adorando a ese santo, pero no es así, solamente lo estamos venerando. Es como que cuando tú tienes una foto de tu abuelita, de tu hermano, de tu papá, de tu mamá, y tú lo ves y lo recuerdas, y lo recuerdas con cariño, ¿no? O es igual, por ejemplo, que, o mejor dicho, similar, ¿no? Que cuando uno tiene la estampita de un santito y que le reza, ¿no? No es que el santo te conceda tus deseos, no es que el santo te haga el milagro, sino que el santo intercede, ya, ante Dios para que pueda realizarse lo que tanto deseas, ¿no? No sé si has visto muchas veces estas oraciones en los periódicos que van dedicadas a San Judas Tadeo, ¿no? San Judas Tadeo, el santo de los imposibles, ¿no? Como le dicen. Y bueno, no es que la gente idolatre, ¿no? Sino que es una devoción nada más, ¿no? Pero bueno, el patriarca, el emperador de Bizancio, eran muy pegados a la regla. ¿Y quiénes eran los iconoclastas? Pues los iconoclastas eran aquellos que rechazaban el culto a las imágenes, ¿ya? Decían que no estaba bien que la iglesia esté llena de yesos, por decirlo así, ¿ya? De imágenes de santos, de estatuas de santos, ¿ya? Y eso como que iba en contra de la tradición del obispo de Roma, de los papas de Roma, de los católicos de tradición romana,
Pero bueno, fue una querella que después va a traer una influencia muy grande para la Iglesia Católica, ¿no? Porque va a suceder lo siguiente. Bueno, tú ves aquí 4 monjes, ¿cierto? 2 que están yéndose para la izquierda y 2 que se van para la derecha. Los que van aquí para la izquierda, ¿ya? Son 2 monjes que se están yendo a Roma, ¿no? Se logra distinguir, esto es la Basílica de San Pedro, en la ciudad de Vaticano, donde estaba el Papa, o donde está el Papa. Y esto que tú ves son los maniretes de la catedral o de la Basílica de Santa Sofía, ¿sí? Esto es lo que representa lo que vamos a ver más adelante. Bueno, ahora mismo. Bueno, el cisma oriente de 1054. La palabra cisma significa separación, y el cisma oriente significó la primera gran ruptura de la unidad cristiana en el mundo. La iglesia de Bizancio se separaba de la iglesia de Roma. De esta forma, la iglesia cristiana de Bizancio no acataría la autoridad del Papa, sino que la nueva cabeza sería el obispo de Constantinopla, denominado patriarca. De esta forma, la Iglesia de Occidente mantendría para el culto y la liturgia el idioma latín, mientras que la Iglesia de Oriente escogió el griego. Este hecho se desarrolló durante el mandato del emperador Constantino IX y el Papa León IX. A ver, en este punto, cisma oriente, es que se separa la Iglesia romana de la iglesia de Bizancio. Mira, mejor te muestro el mapa para que lo entiendas mejor. Lo que pasa es que antes del cisma oriente, todas las iglesias del mundo, todas las iglesias católicas del mundo, le debían obediencia a quién, al Papa, ya, todas. Pero ¿qué va a ocurrir? Como Roma va a caer en manos de los bárbaros, va a perder su influencia política, ya, y como Bizancio va a tener gran influencia política, cultural, ya, el rey que estaba aquí no va a obedecer al Papa, ya. Entonces, primero es el rey, mejor dicho el emperador. Después, el obispo de Constantinopla se va a negar a obedecer al Papa. Y entonces el mundo católico, el mundo cristiano, se va a dividir en 2. Toda la parte de Occidente va a deberle obediencia al Papa y toda la parte de Oriente le va a obedecer al patriarca. Eso sería lo último y vas a desarrollar este trabajo. ¿Sí? En tu cuaderno desarrollas este trabajo. Y eso sería todo. Hasta la próxima.